Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Luis Arturo Gómez Carlín es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Fray Antonio Alcalde por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un posgrado de alta especialidad en cirugía de las deformidades neuromusculares y cirugía de pie y tobillo en Instituto Nacional de Rehabilitación por la UNAM. Actualmente es jefe de la Clínica de Pie y Tobillo en el Centro de Medicina Deportiva, Rehabilitación y Terapia Física Media Aros y presidente de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, ACE. El doctor Gómez Carlín hablará sobre inestabilidad medial. Usualmente estamos acostumbrados a que cuando nosotros identificamos un paciente con un valgo de retropié suficiente marcado como el que estamos viendo en nuestra diapositiva, para nuestro paciente debería de ser imposible recuperar ese valgo de retropié y corregirlo. Sin embargo, en algunos casos, como lo vemos en este paciente, es capaz de recuperar una buena corrección del retropié una vez que se le solicita que se pare de puntas. Así pues, esto no corresponde a un caso típico de disfunción del tibial posterior o pie plano valgo adquirido del adulto. En este tipo de pacientes, entonces, vale la pena preguntarse qué es lo que está pasando. Echemos pues un vistazo a los ligamentos mediales de nuestro tobillo. Recordemos que el ligamento deltoideo es un ligamento muy grande y fuerte que contiene varios haces en su estructura, un par de ellos superficiales y un par de ellos profundos. Además de que está intrínsecamente relacionado con otros ligamentos como el ligamento en hamaca, el cual junto con el ligamento deltoideo evita o de alguna manera limita los movimientos de rotación externa de nuestro retropié sobre la tibia. Aquí estamos viendo una disección anatómica de estas envidiables que realizó el doctor Pau Golanó en su momento y vemos cómo esta estructura puede ser fácilmente identificable y ocupa básicamente toda la parte medial de nuestro tobillo. Hablemos pues entonces de nuestro tema que toca revisar el día de hoy, que es la inestabilidad medial. Resulta ser que esto no es un tema novedoso de ninguna manera y sin embargo apenas comenzamos a entender a la inestabilidad medial crónica como una complicación que puede ser fruto de nuestra práctica habitual. Principalmente en algunos tipos de fracturas como lo que estamos viendo actualmente en esta diapositiva. Las fracturas que corresponden a las tipo bimalleolar equivalent ankle fractures. Y estas habrá que preguntarnos cuándo vale la pena abrirlas o cuándo se pueden dejar de esa manera. La mayoría de las veces todo va bien, sin embargo aquí podemos ver una serie radiográfica en donde notamos como claramente el espacio medial se ha ido abriendo una vez que se ha retirado el material de osteosíntesis. Aquí tenemos otra serie de radiografías en donde podemos ver que se ha tratado de estabilizar la articulación a través de un tornillo transindesmal y sin embargo notamos como también una vez que se ha retirado el material de osteosíntesis tenemos igualmente una apertura de nuestra mortaja medial. Es entonces cuando vale la pena preguntarse si de manera rutinaria deberíamos de echar un vistazo a nuestra parte medial del tobillo o si vale la pena hacer algo más. Aquí estamos viendo un artículo por este grupo de médicos en donde se dieron a la tarea de realizar una comparativa en dos grupos de pacientes con este tipo de fracturas de tobillo, en donde se decidió a uno de los grupos realizar una reparación medial primaria y en otro dejar las cosas sin manejo quirúrgico. De estos pacientes se les dio un año de seguimiento basándose en este flujograma, como ustedes pueden verlo también en esta diapositiva, y se les realizó el test de gravedad para ver si ellos presentaban ya claramente datos de inestabilidad. Aquí tenemos algunos de los resultados postquirúrgicos que nos muestran en este artículo.
Y los resultados son muy interesantes, ya que nos dicen los autores que de acuerdo a sus resultados han notado que al parecer se han obtenido mejores resultados o ha tenido una mejor evolución el grupo de pacientes en donde se realizó una reparación primaria del ligamento deltoideo. Aquí tenemos otro artículo también de revisión en donde el doctor Nunli nos hace una reflexión acerca de este tipo de reparaciones mediales, la opinión respecto a lo que debe de realizarse y si esto tiene realmente una comparativa con la estabilización de nuestra parte medial a través de un tornillo transindesmal o bien directa, como es el caso del que estamos hablando. Hay otros artículos también muy interesantes como este que estamos revisando en esta diapositiva, en donde se realiza una serie de disecciones en modelos cadavéricos para tratar de estudiar la estabilidad del tobillo una vez que se han roto las estructuras ligamentarias de la parte medial, y los autores concluyen que existe la misma estabilidad al reparar el ligamento tibio-peroneo anteroinferior y el deltoideo contra la colocación de un tornillo transindesmal. La lesión por avulsión del deltoideo, como también puede ser uno de los casos en los que nos encontremos, ha demostrado también ser una prueba fehaciente de que hay que hacer una búsqueda de los problemas que pueden existir en la parte medial del tobillo y en caso de encontrarlos, que será prácticamente un hecho, debemos de realizar una reparación de los mismos. El signo de Fleck, que es esta pequeña hojuela que podemos ver en esta radiografía, que claramente la podemos observar, es un signo radiográfico que hay que considerar ya que nos da un 99% de especificidad y un 25% de sensibilidad hablando del daño a las estructuras mediales. Así pues, podemos concluir que la inestabilidad medial se puede dar mediante estas características como antecedente claramente un trauma con rotación externa del pie, y se presenta clínicamente con un dolor anteromedial del tobillo y con la clásica sensación de giving way que nos puede referir nuestro paciente. En respecto a los estudios de imagen, las radiografías, como lo veíamos hace un momento, mediante el test de gravedad puede sernos de suficiente y considerable ayuda. En la resonancia magnética, sin embargo, sigue siendo claramente el estudio de elección para la identificación de este tipo de lesiones, ya que nos permite observar las estructuras ligamentarias en todos sus fascículos y así como también nos permite identificar otras lesiones de tejidos blandos que puedan estar asociadas a estos mismos problemas, así como las lesiones condrales que puedan existir también en nuestra articulación. Por el momento, dado que es un tema considerablemente novedoso, no existe una clasificación como tal para la inestabilidad medial y la única clasificación que existe para su descripción resulta ser artroscópica y está basada prácticamente en la posibilidad o no de ingresar nosotros nuestro lente en la gotera medial. Si es así, estaremos ante una articulación francamente inestable y de no ser posible la introducción de lente, estaremos hablando de unos ligamentos o un ligamento deltoideo que puede llegar a ser suficiente. En el caso de que tengamos que hacer una artroscopía de tobillo, estos son las posiciones y los portales que clásicamente decidimos hacer para su realización y como pueden ver se realiza una valoración medial de nuestras estructuras de la gotera. Y como les comentaba hace un momento, en el caso en que tengamos una articulación normal, el lente será difícil de introducir en la gotera medial y en el caso de que nosotros tengamos estos espacios claramente abiertos en nuestra parte medial del tobillo, pues estaremos ante una inestabilidad ya franca y bien establecida. El tratamiento quirúrgico puede incluir reparaciones terminoterminales como el tipo Brostrom, que es lo que habitualmente hacemos cuando tenemos una lesión en agudo, o las reconstrucciones anatómicas que pueden ser con autoinjertos o aloinjertos dependiendo de nuestras posibilidades y las características propias de cada paciente.
Estas son unas radiografías en donde podemos observar cómo se ha utilizado un sistema de exobotón para una reparación, una plastía anatómica de los ligamentos de la parte medial del tobillo. Sin embargo, la pregunta de que si esto nos pueda llegar a generar alguna rigidez, siempre será un asunto a considerar. La tensión y lo apretado que podamos dejar este constructo podría dar pie a que nuestro paciente desarrolle en alguna medida rigidez en su tobillo. Es por eso que también recientemente estamos haciendo la aumentación de la reparación término-terminal anatómica con el internal brace. Este tipo de procedimiento ha sido escrito tanto percutáneo como abierto, y como pueden ver en el caso de esta paciente, que teníamos básicamente las mismas características del paciente que veíamos en un inicio, decidimos realizar este tipo de reparación término-terminal tipo Brostrom hacia el ligamento deltoideo, reinsertándolo nuevamente en el malleolo medial y finalmente aumentándolo con un internal brace. Los resultados que obtuvimos con este procedimiento los consideramos pues francamente buenos. Sin embargo, también tenemos en contra que pues tenemos pocos casos como este, y no es posible establecer una recomendación como tal para esta técnica quirúrgica. Recuerden pues que un esguince de tobillo, un simple y sencillo esguince de tobillo, puede ser suficiente para generarnos tantos problemas como la inestabilidad medial. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en una serie que también se realizó en pacientes con inestabilidad lateral, se encontraron problemas en el ligamento deltoideo hasta en el 72% de los casos. Y valdrá la pena preguntarse si esto fue antes o después de la inestabilidad lateral de tobillo. En todos los casos, la inestabilidad medial debe de considerarse tanto como un problema único, como sería en el caso de las consecuencias o secuelas de fracturas como las que vimos hace un momento, como un problema que se puede desarrollar o generar secundariamente a una inestabilidad lateral de tobillo. Para llevar a casa, recuerden que no todos los valgos de retropié son disfunciones de tibial posterior, ni todas las inestabilidades de tobillo son laterales. La posibilidad de una inestabilidad global en el tobillo debe de considerarse siempre, y ya veremos qué va diciendo la evidencia respecto a las reparaciones mediales. Muchas gracias.